Bueno, buenos días, queridos compañeros del empresariado. Buenos días y gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Estamos aquí en representación del sector empresarial paraguayo y sobre todo nos convoca un momento en particular que nos exige hablar con claridad y con firmeza. Paraguay ha demostrado que cuando hay voluntad puede avanzar y es justo, es bastante justo reconocerlo. Este gobierno nos ha dado testimonio de decisiones importantes. La valiente decisión de tomar el control de las penitenciarías, la promulgación de leyes que modernizan la promoción de inversiones, el refresh que tuvo la ley de Maquila, la creación de Dinavisa, de la DENIT, el registro único nacional, la defensa siempre de la producción nacional que siempre está en la agenda del gobierno, acuerdos firmados como por ejemplo con la Unión Europea, la promulgación de las leyes, la ley de la superintendencia de jubilación e inspección, entre otros, ¿verdad? Tenemos que aclarar, estos logros existen y los hemos reconocido y los seguimos reconociendo. Pero esa misma realidad convive hoy con problemas estructurales que siguen sin resolverse, que se repiten y que terminan afectando a la gente, a las empresas y al desarrollo del país. Y desde esa realidad, no desde la teoría, es lo que hoy queremos hablar. El prebendarismo galopante y las heladas aguas del cálculo egoísta nos privaron una vez más del derecho a la igualdad y del saneamiento del presupuesto público. Expresamos entre todos nuestra decepción contra el parche legal que con tibieza dilata la solución del déficit de la caja fiscal. Lastimosamente, por un populista criterio parlamentario, hemos perdido la oportunidad de iniciar el proceso de reforma de la caja fiscal y la consecuente modernización institucional del Estado. El sistema de pensiones de los servidores públicos seguirá siendo una burbuja de privilegios injustos, violando el principio constitucional de igualdad ante la ley y discriminando a la gran mayoría en comparación con los trabajadores del sector privado y por sobre todo frente a la gran masa de trabajadores informales cuentapropistas que carecen de jubilación y cobertura médica. Un sistema de jubilaciones y pensiones igualitario y libre de contradicciones internas no puede ni debe articularse a partir de la lógica estamentaria que establece criterios diferenciados de capitalización, retiro y autofinanciamiento. De hecho, la caja parlamentaria debería someterse a los mismos criterios que todo el sistema público. El Paraguay moderno, solidario y democrático debe superar la contradicción de que en nombre del reclutamiento y de la lealtad política se continúe beneficiando a una clase privilegiada con el esfuerzo tributario de los paraguayos, clientela funcional de la clase política populista. Es inaceptable que varios senadores, priorizando el calendario electoral, no entiendan que la política es la lucha por el bien común y no la acción que facilita el privilegio y el acomodo para beneficio personal a costa del sacrificio de la ciudadanía y contradiciendo postulados constitucionales.
El razonamiento inmediatista y electoralista solo sirve para acomodar intereses mezquinos de quienes se ufanan de representar a nuestro pueblo, sin asumir el verdadero y necesario rol de la política en un sistema democrático. La degradación institucional se enseñorea cuando los sectores del Estado, particularmente en los ámbitos parlamentario y judicial, utilizan fueros para encubrir situaciones irregulares, que subordinan a la justicia, la ley y el interés general, como por ejemplo el escandaloso proceso de público conocimiento que deja impune una investigación de títulos falsos de nada más y nada menos un representante electo del Senado. Esto es absolutamente intolerable. La corrupción ya no se oculta, es visible y ofensiva. Se expresa en contrastes que la ciudadanía percibe con mucha claridad. Mientras se exhiben privilegios de espacios de poder, miles de paraguayos enfrentan un sistema de salud que no responde y que los obliga a cubrir de su propio bolsillo lo que debería ser gastar garantizado. En el Paraguay actual no debe haber espacio ni legitimidad para abusos ni usufructos de privilegios. Ya dijimos, el cargo, la prebenda, el nepotismo y la podredumbre moral no deben seguir siendo pretexto para mantener la complicidad política, postergar otras reformas necesarias e invocar la necesidad de incrementar aún más los ingresos tributarios. Extirpemos la costumbre y la idea de que el sector privado financie los desbordes financieros y administrativos de la clase política. No responde a un criterio de justicia que carguen en los hombros del trabajador, del productor o de la ciudadanía aumentos en la carga tributaria, mientras no se materializa la eficiencia del gasto público. El problema no está en quienes ya cumplen, radica en la intensificación de la lucha contra la economía formal. Por eso siempre decimos en forma metafórica que es muy fácil cazar en el zoológico, donde estamos todos los formales, y no en las junglas, donde está realmente la informalidad. El camino es ampliar la base, no asfixiar a los que sostienen el sistema. El impuesto es y debe ser concebido como el precio que se paga por el progreso, pero desde ningún punto de vista debe destinarse al despilfarro o a festines populistas, y sobre todo cuando hacen prevalecer el criterio de extraer recursos del sector privado para que se pierdan en el laberinto de las esferas estatales. Queremos construir futuro y transitar hacia el verdadero desarrollo. Invirtamos en educación, salud, infraestructura, honrando los principios del Estado de Derecho y la economía de mercado, las cuales demandan sobre todo eficiencia y transparencia del gasto. La congruencia y disciplina entre ingresos y gastos es condición ineludible para la estabilidad económica. Nos asusta la alarmante imprevisión en el presupuesto general de la Nación, construido sobre un tipo de cambio irreal que hoy obliga a recortes y revisiones del gasto. El resultado es claro: se ajusta donde más duele, se reduce aún más la inversión en infraestructura y no se honran los compromisos con los proveedores, postergando otras obras clave, comprometiendo así el desarrollo del país. La administración del Estado no puede invertir en salud, educación, infraestructura y saldar deudas
¿Debido a qué? A la lógica perversa del gasto público. No podemos seguir tolerando decisiones políticas que continúen transgrediendo principios de igualdad de oportunidades, equidad social, transparencia, neutralidad política y racionalidad administrativa. Estamos en desacuerdo con leyes que no son aprobadas en función del crecimiento económico y el desarrollo social. Si la política no es benévola con el dinero del contribuyente, los dividendos del progreso no se traducen en mejor calidad de vida. La artera decisión de optar por lo fácil y postergar soluciones de fondo constituye una inequidad y una deshonestidad política, moral e intelectual. Advertimos una vez más, se paga caro cuando lo que se debe hacer no se realiza en el momento oportuno. Nos preocupan medidas oportunistas, recetas fracasadas que vuelven a venderse como solución, propuestas absurdas como obligar al empleador público y al privado a pagar días de cumpleaños y reformas retrógradas del Código Laboral que van en contra de lo que hoy hace falta: más productividad, más competitividad y más empleo real. Son caramelos políticos, medidas cosméticas que no solo no resuelven nada, sino que desvían la discusión y evitan enfrentar el problema de fondo: cómo aumentar de verdad el ingreso de las personas. Escuchamos con atención las discusiones sobre posibles cambios en las reglas que rigen el salario mínimo, comprendiendo la educación legítima de trabajadores cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades. Sin embargo, reiteramos que el desafío debe abordarse con una mirada más integral. El problema no es únicamente cuánto se gana, sino también cuánto cuesta vivir. El enfoque debe orientarse a reducir el gasto que hoy asfixia a la familia: transporte público eficiente, sistema de salud que garantice medicamentos y atención oportuna, y servicios básicos que no trasladen al ciudadano los costos de la ineficiencia y la mala gestión del Estado. Porque cuando el sistema falla, el salario pierde valor. El ingreso no se decreta, el ingreso se construye. Se construye con educación, con calidad de formación pertinente, con oportunidades reales de empleo y emprendimiento, con infraestructura adecuada y con entorno que genere confianza, inversión privada y crecimiento. Por eso, más que centrarnos únicamente en el salario mínimo, el verdadero desafío como país debe ser lograr que cada vez más paraguayos puedan acceder a empleos de mayor calidad, mejor remunerados y con perspectivas de crecimiento. Ese es el camino hacia un desarrollo real y sostenible. En este contexto, también es necesario abordar distorsiones que persisten en el mercado laboral. Mientras en el competitivo sector privado la remuneración se construye en función de la formación, la responsabilidad y la productividad en determinados ámbitos del sector público, no siempre se observa la misma lógica, lo que debilita los incentivos al mérito y genera señales contradictorias para el desarrollo del capital humano. Aunque nos seduce la propuesta de un modelo industrial transformador y disruptivo, ello demanda encarar requerimientos de infraestructura con presupuestos acordes a las necesidades de desarrollo y una tarifa eléctrica sin subsidios y fijada con criterios técnicos que asegure disponibilidad energética y suministros de calidad.
preocupa y rechazamos el intervencionismo del Estado en la fijación de precios en distintos sectores, que termina distorsionando el funcionamiento de los mercados. Las necesidades sociales se resuelven con alianzas inteligentes, en coherencia con una economía de mercado. Economía de mercado que hoy se predica, pero no se respeta con este tipo de intenciones. La pobreza tiene rostro humano y el dolor de la gente revela la inequidad social impulsada por la corrupción. Es impensable el progreso sin metas compartidas e impracticable la modernidad con burocracias corruptas. Hemos repetido hasta el cansancio: el IPS debe estar al servicio de los trabajadores y jubilados que mensualmente pagan sus aportes, al igual que los empleadores. Las sucesivas administraciones y la actual han evidenciado deficiencia en la gestión de los recursos. La institución está en deuda con aportantes y proveedores, demostrando incapacidad para proveer salud oportuna en términos de medicamentos y asistencia médica. Es vergonzoso y doloroso que los aportantes deban pagar de sus bolsillos insumos médicos, operaciones y tratamientos de diversas patologías. La solución no pasa por exigir más a los mismos aportantes. La verdadera oportunidad está en corregir las fallas del sistema, optimizando los procesos de compra y contrataciones, transparentando y mejorando la gestión y sobre todo incorporando al enorme universo de empresas que hoy nos aportan. Es impensable que a los pies de la revolución de la inteligencia artificial no tengamos recetas electrónicas ni gestión de medicamentos digitalizadas, tanto en el IPS como en el sistema de salud público, para optimizar logística de provisión, almacenamiento y distribución. El tiempo se agotó. Exigimos una reforma integral e inmediata del IPS. Desde el rol que cumplimos como sector empresarial, consideramos imprescindible avanzar en decisiones concretas que mejoren la calidad del funcionamiento del Estado y su impacto en la vida de las personas. Instamos al gobierno a reglamentar lo antes posible la ley de modernización del transporte público, a fin de corregir de manera estructural un modelo de subsidios y concesiones que hoy resulta ineficiente, afectando la productividad laboral y generando mayores costos para las familias paraguayas. Al mismo tiempo, alertamos sobre la persistencia de criterios pocos claros y amplios márgenes de discrecionalidad en la aplicación de las sanciones por parte de la SEDECO, lo que genera incertidumbre y tratamientos dispares ante situaciones similares. Esto roza lo que se denomina comúnmente tiranía. Resulta necesario avanzar hacia reglas más claras, previsibles y justas, que protejan al consumidor sin generar distorsiones en la actividad empresarial. En paralelo, siguen pendientes procesos fundamentales para la sostenibilidad del sistema jubilatorio, como la efectiva activación del Consejo de Seguridad Social, en coordinación con las superintendencias de jubilaciones y pensiones. Pasos largamente postergados que no pueden seguir demorándose. A esto se suma la necesidad de consolidar la implementación del Registro Único Nacional, una herramienta clave que aún no ha logrado traducirse en mejoras sustanciales y en la eficiencia de las transacciones de bienes registrables. Las demoras actuales afectan el dinamismo económico y evidencian la urgencia de avanzar en las inversiones tecnológicas necesarias para su pleno funcionamiento. Finalmente,
confiados del liderazgo del presidente de la República, esta convocatoria responde a la necesidad que se tomen decisiones inmediatas, coherentes y transparentes, y de asumir cuando corresponda los esfuerzos que exige la transformación del Estado. En ese camino, el sector empresarial está dispuesto a acompañarle con responsabilidad y compromiso, aportando trabajo, inversión y vocación de construir un país más sólido y sostenible. Hoy estamos aquí reunidos quienes generamos producción, empleo y oportunidades. Por ello, reclamamos una dirigencia política a la altura de los desafíos y comprometida con el bien común. Esto es un diagnóstico, aquí hay reconocimiento, hay pedidos, pero la solución está en manos de nosotros. Muchas gracias.